Cordial saludo, estimado tutor. Me presento, soy el estudiante Jairon Fabián Reynoso Morales de la asignatura Sistemas Dinámicos del pregrado Ingeniería Electrónica. El presente video es para dar desarrollo a la actividad de la etapa 2 en el punto 5 que decía crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde se evidencia la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo obtenido mediante la representación del software especializado. Tenemos aquí ya la actividad en el cual yo en el foro dije que iba a realizar el literal C. Viendo el anexo que se cargó en el foro, el literal C tenía que ver con un sistema rotacional conformado por un servomotor de corriente continua controlado por una armadura y alimentación y alimentado por una batería de 9 voltios a través de un sistema RL como se muestra en la figura 4. Entonces ya tenemos aquí la actividad. Ya hemos tomado los valores que decía aquí, que el número de grupo, el grupo 73, los dos primeros dígitos del documento de identidad y los dos últimos para esto, y en B teníamos un valor de 15 y en V, que son voltios, ya nos daban el valor que eran 9 voltios. Se corregía según lo que se manifestaba en los videos de CIPAS. Entonces la guía decía que cada estudiante debe leer y analizar el problema planteado en el anexo. Entonces pues yo escogí hacer el literal C. Ya está acá. Segundo decía obtener las ecuaciones diferenciales que representan matemáticamente el sistema seleccionado. Tenemos aquí que las ecuaciones planteadas, la suma de los voltajes es igual a 0. Entonces si sumamos los voltajes que tenemos en este circuito, el voltaje de la batería, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina y el voltaje del motor, de la armadura del motor, pero entonces el voltaje de la batería lo restamos, aunque esto diga que es una suma, lo restamos. Seguido de esto, el voltaje de la resistencia es igual a la intensidad de la resistencia por la resistencia, o sea, para allá el voltaje de esa resistencia. Dice que el voltaje de la resistencia es igual a la intensidad de la resistencia por la resistencia, pero eso también es igual a la intensidad de la bobina por la resistencia, teniendo en cuenta que este circuito se encuentran conectados la bobina y la resistencia en serie. Por ley de Ohm sabemos que cuando se encuentran en serie conectados dos componentes, la intensidad de la corriente va a ser la misma para este caso. También tenemos que el voltaje de la bobina es igual a la bobina por la determinante de la intensidad de la bobina sobre la determinante del tiempo. También tenemos que el voltaje del motor, de la armadura del motor, es igual a la constante K por el ángulo o la velocidad angular. Entonces la constante K es una constante contraelectromotriz y la constante en función del tiempo, W en función del tiempo, es la velocidad angular del motor. Segundo, pues ya vamos a reemplazar la función que nos dan en un principio, la suma de los voltajes igual a 0, pero reemplazamos estos valores que ya lo hemos enunciado anteriormente. Entonces para el voltaje de la resistencia sabemos que es igual a I por R, tenemos I por R,
El voltaje de la bobina sabemos que es la bobina por la determinante de la intensidad de la bobina sobre el tiempo, la determinante del tiempo. Y sabemos que la constante E, que es el voltaje de la armadura del motor, es igual a K por la constante W en función del tiempo, que esta es la velocidad angular. Y sabemos que el voltaje se mantiene aquí de este lado negativo. Bueno, tratamos de organizar esta ecuación en donde tenemos que despejar las derivadas las tenemos que despejar. Entonces lo que está aquí, todos estos términos restantes los pasamos al otro lado del igual, cambiando en este caso solo signos, porque serían solo sumas y restas. Entonces el voltaje de la batería ya nos queda positivo, la constante K nos queda negativa, y lo mismo sucede con la intensidad de la bobina por la resistencia. Seguimos despejando la derivada, pasamos este término que es la inductancia de la bobina, la pasamos al otro lado, pasaría a dividir. Entonces nos quedaría esta siendo la ecuación a la cual debemos reemplazar los valores que nos han dado. Listo, los valores que ya tenemos son estos, en el que es el voltaje de la armadura, la resistencia, la inductancia, y los valores que tenemos para hallar el análisis, para hallar la ecuación que tenemos en este momento del análisis eléctrico. Reemplazamos a la ecuación que tuvimos, reemplazamos los valores y nos quedaría de esta forma. La derivada de la inductancia sobre el tiempo, la determinante del tiempo, sería igual a 1 sobre 11 henrios por 9 voltios menos la constante K, que según lo indica no debe ser menor a la unidad y no debe ser superior a la decena. Entonces podemos aquí poner cualquier valor en K entre 1 y 9. Lo mismo, multiplicamos por la W en función del tiempo menos 73 ohmios, que es R, sobre la inductancia, que son 11 henrios, por la intensidad de la bobina. Esta sería la primera ecuación para el análisis eléctrico. Seguido con el análisis mecánico, tenemos que la función que nos dan, la función existente para el análisis mecánico, es el J, que es igual al momento de inercia, la B, que es el coeficiente de fricción, y la teta en función del tiempo es igual al torque del motor. Tenemos que, para reemplazar estos valores, tenemos que despejar las derivadas. Igual corremos términos al otro lado del paréntesis, despejamos las derivadas y en este caso el J pasaría a dividir en ambos términos de la ecuación. Sabemos que este término es igual a K por la inductancia de L, por la intensidad de L, perdón. Entonces reemplazamos acá y por último nos da esta ecuación para poder pasar los valores que ya tenemos a la ecuación. Pasamos los valores que ya tenemos en nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente forma: la determinante de W en función del tiempo sobre la determinante del tiempo es igual a K. K se puede poner cualquier valor entre 1 y 9, sobre 51, que es la constante J, que sería J el momento de inercia, por la intensidad de la bobina menos
La constante B, que para nosotros la constante B es el coeficiente de fricción del motor, que en este caso tenemos el valor de 15 sobre la constante J, que es el momento de inercia, por la doble función del tiempo. Tenemos que esto es un sistema lineal, que es lo que hemos encontrado con las ecuaciones. Y por último, en el cuarto punto decía que genera un diagrama de bloques que representa el modelo matemático linealizado del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los 5 primeros segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera una unidad, la señal de entrada, aumentando así su valor. Entonces tenemos aquí ya en MATLAB tenemos desarrollado el diagrama de bloques, en el cual pues le hemos dado los valores que tenemos a las constantes. Para armar el diagrama de bloques, pues tenemos en cuenta que son dos ecuaciones las que estamos tratando de dibujar aquí en el diagrama de bloques. Primero, tenemos que tener en cuenta cuántos términos tenemos después del paréntesis. Entonces en este caso trabajaremos con esta ecuación y sabemos que el voltaje de entrada, la constante de entrada es 9, que es el voltaje, a la cual se le agrega un valor con esto de ganancia, el cual incrementa su valor en 1. En este caso lo hemos llamado 1 sobre L para darle este valor que tiene aquí en la ecuación. Como tenemos tres términos en este lado de la ecuación, le agregamos este símbolo, en el cual nosotros podemos contar. Tenemos que tener en cuenta cuántos signos negativos y positivos tenemos acá. En este caso tenemos positivo, negativo, negativo, entonces quedaría de la siguiente forma, y por eso nos queda tal cual como metemos acá, para tener los tres términos de la ecuación. Por este lado va a ingresar el primer valor, que sería 1 sobre L. Para el segundo sería K sobre L, y el tercer valor sería K R sobre L. ¿Ya? Con esta integral estamos haciendo lo opuesto a la derivada. Entonces vamos a poder generar la ecuación que nos está planteando. Esta sería el primer lado, la primera ecuación. Para la segunda ecuación, como vamos a revisarla, solo tenemos dos términos. Entonces solo utilizaremos en este caso dos términos, que uno es positivo y el otro es negativo. Aquí tendríamos K sobre J y aquí tendríamos B sobre J. Igual para la función, para la determinante, entonces la opuesta sería la integral. Volvemos a integrar en esta parte. Según lo indicaba el ejercicio, tenemos que a los 5 minutos incrementar su valor en 1, 5 primeros segundos, perdón, incrementar la señal en una unidad. Vamos a realizarlo. Dice que a los 5 aumentamos en 1. Para poder visualizar este diagrama de bloques, tenemos que meter un scope para que nos muestre la gráfica del diagrama de bloques. Aquí, para poder visualizar, es muy la curva que realiza el aumento en el voltaje del motor, es muy pequeña, no alcanza a superar el 1. Más o menos viene siendo como 0,02, 0,3 la corriente que emite este circuito.
Entonces aquí tuvimos que ampliar un poco para poder notar el tiempo, ampliarlo a 1000 para poder notar el para poder notar la curva que hace el voltaje, porque si nos damos cuenta aquí pasaría, bueno, no se alcanza a percibir mucho. Entonces aquí tenemos que cuando aumenta una unidad el voltaje, la corriente sigue igual, casi que, o sea, no se alcanza a notar mucho su elevación para no alterar el normal funcionamiento del motor. Esto sería todo la explicación. Aquí los respectivos pantallazos del trabajo realizado. Y sería todo por parte del trabajo individual. Eso ha sido todo, tutor. Muchas gracias.